Bueno, debido a que en una semana arrancamos, hermanos, la campaña, segunda campaña del año, Conéctate con Dios, ¿verdad? Entonces hoy quiero compartir con ustedes lo que yo llamo el sermón de pre-campaña, ¿verdad? El mensaje de pre-campaña. Y le he titulado a este mensaje, ¿por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Así se titula, ¿por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Vamos a arrancar leyendo Romanos capítulo 10, versos 13 y 14. Miren ustedes lo que Pablo nos dice en esta impresionante carta, la carta a los romanos. Por favor, pongan en la pantalla, si son tan amables, el pasaje de arranque, Romanos 10, 13 y 14, ¿verdad? Entonces, ahí está. Si tienes una Biblia, busca por favor en tu Biblia y también ahí podemos leer la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí está. En la guía va a aparecer en una versión moderna, pero vamos a leer ahorita en la Reina Valera. Lo leemos juntos, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Deténgase ahí, piense en la palabra, por favor. Mire lo que dice Jesús, lo que dice Dios a través de Pablo. Dice el apóstol Pablo que toda persona que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Se salvará. No importa, hermanos, la lengua, la raza, la tribu, la nacionalidad, la edad, no importa. Hermanos, Dios tiene un plan para la humanidad. Y en ese plan dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vean ahora el versículo 14, miren cómo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oremos. Señor, tu palabra es eterna y nos desafía a realizar la tarea que nos has encomendado. Bendícenos en esta mañana y habla a lo profundo de nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Digamos por favor nuestra declaración de fe. ¿Recuerdan? El que oye y cree la palabra tiene vida plena. Bueno, déjeme decirle, mis hermanos, que una verdadera iglesia, arranco de esta manera, una verdadera iglesia de Dios nunca debe dejar de crecer. La verdadera iglesia de Cristo, hermanos, y lo digo adrede, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias, hermanos. Cada iglesia dice que es verdadera, ¿verdad? Cada grupo dice que es verdadero y que tiene la verdad, y todo mundo es el único, ¿verdad? Y el especial. Pero escuche usted, la verdadera iglesia de Jesucristo jamás deja de crecer. No sé si estás de acuerdo conmigo con esta declaración, pero escucha, Dios puso en la esencia de la iglesia el ADN del crecimiento. Hermanos, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo tiene en su esencia, en su ADN, ¿verdad? Perdón, en su esencia el ADN del crecimiento. La iglesia de Dios, hermanos, nunca se estanca, jamás se detiene, siempre está creciendo. Había, hermanos, hace algunos años, ¿verdad? Algunos cristianos que son de más tiempo recuerdan un corito, un coro, ¿verdad? Antiguo, que decía: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. ¿Te acuerdas, Joel? ¿Ya te olvidó? Pero algunos tal vez recuerdan, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar.
La verdadera iglesia de Dios, hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo nunca se detiene. Sigue creciendo, jamás se estanca. Está siempre preocupada de ganar a las personas para Cristo, de traerlas a los pies de Cristo, de hacer que las personas conozcan a Dios. Hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo jamás deja de crecer. Hermanos, hay tanta necesidad espiritual en el mundo. Millones de personas viven en las tinieblas espirituales sin conocer a Jesucristo. Deje darles un dato. Hay 7,000 millones de personas en el mundo ahora, de los cuales solo el 40% son cristianos. El 60% de las personas que viven en el mundo no son cristianos. Estamos hablando de más de 3,000 millones de personas en el mundo. Hermanos, una de las razones de por qué existe la iglesia o para qué existimos como iglesia es comunicar el mensaje salvador de Jesucristo. Dios fundó, hermanos, su iglesia porque a través de ella da a conocer su mensaje salvador a toda la gente. Hermanos, si no hacemos eso, ¿para qué somos iglesia? Por esa razón, hermanos, 3 veces al año nuestra comunidad cristiana hace campañas evangelizadoras. Lo hacemos en Semana Santa, la gente se pone muy sensible. Lo hacemos en el arranque del año escolar, hay mucho movimiento de gente y la gente está angustiada y necesita esperanza. Y lo hacemos en Navidad, ¿verdad? Con motivo del nacimiento de Cristo, la gente se pone sensible. Y la iglesia del Señor, hermanos, que quiere ser una iglesia verdadera, aprovecha todas las oportunidades para comunicar ese mensaje que puede salvar la vida de las personas. Es lo que dice Romanos capítulo 10, versos 13 y 14. El punto, hermanos, en estos versículos, ¿verdad? Es que tú no puedes saber de Dios a menos que haya alguien que te hable acerca de Él. Miren cómo dice, ahí está el versículo 14. ¿Cómo dice? ¿Cómo pues, dice, invocarán a aquel en el cual no han creído? Hermanos, es una pregunta tremenda. ¿Cómo, hermanos, pueden las personas alabar a Dios, invocar a Dios, cantarle y declarar su grandeza si no han creído en Él? Pues no lo harán. Y luego viene la siguiente pregunta, ¿cómo dice? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? Hermanos, ¿cómo puede la gente, verdad, a creer en aquel de quien no han oído? Y luego la pregunta final, ¿cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? El punto principal de este versículo, hermanos, es que tú no puedes saber de Dios a menos que haya alguien que te hable acerca de Él. A muchos de los que estamos aquí, alguien primero nos dijo acerca de Jesucristo antes que viniéramos a la iglesia, ¿no es así? Pudiéramos hacer un ejercicio, ¿verdad? Tal vez no tengo el tiempo, pero me gustaría pasar el micrófono a cada uno de ustedes y preguntarles, ¿cómo llegaste a esta iglesia? ¿Cómo llegaste a esta iglesia? Ayer Alicia dio su testimonio en el CR, ¿te acuerdas? Y estaba escuchando lo que ella estaba diciendo. Y en un momento de su testimonio, ella dijo, ¿verdad? Casi puedo recordar las palabras exactas. Dice que llegaron personas donde ella vive, llegaron personas, ¿verdad? Y estas personas que llegaron la empezaron a invitar, primero al grupo familiar, después a la iglesia. Y así oyó de Jesucristo ella, creyó en Cristo y ahora es miembro, servidora de esta iglesia. Dime tú, te paso el micrófono y dime, ¿cómo llegaste a esta iglesia? Todos vamos a decir lo mismo. Alguien nos habló, nos acercó, nos invitó y así somos parte de la comunidad. Es lo que dice Pablo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? El punto, hermanos, es que tú estás aquí porque alguien se tomó la molestia y el tiempo de compartirte de Jesucristo. Tú oíste, Dios con su espíritu tocó tu corazón y por eso estás aquí.
Por eso, hermano, debemos decir a la gente las buenas nuevas de Jesucristo. Hay 600,000 personas en Jalapa que necesitan de Dios. Pero ¿cómo van a creer en Él si no les decimos? Dios quiere que miles de personas vengan a este lugar a adorarle y a servirle. ¿Están de acuerdo conmigo? El Señor quiere, hermanos, que de esas 600,000 personas que están ahorita en la ciudad, miles de personas vengan a este lugar a adorarle y a bendecirlo y a servirlo. ¿Sí o no quiere Dios eso? Sí, Dios quiere eso. Pero escuche, debemos traer a esas personas. Quizá dirás, ¿dónde vamos a meterlos, pastor? No te preocupes, Dios nos dará el espacio. Hermanos, además, este es un momento propicio para hablarles de Cristo y acercarlos a Dios. Hermanos, ¿se imaginan cuando un padre, verdad, tiene que dejar su ciudad y venir a radicar a esta ciudad porque sus hijos van a empezar la escuela? ¿Cómo está esa familia? Ansiosa, ¿verdad? Está angustiada, ha llegado a un nuevo lugar, no conoce a la gente. Esas personas están en transición y esas personas son campo fértil para que la semilla del amor y de la esperanza de Jesucristo caiga en sus corazones. Esta es una buena época, una buena temporada. Me conmovió mucho, ¿verdad? Pero a la vez me recordó lo que les estoy diciendo. Mi hijo Gerrel tuvo problemas para inscribirse este semestre, bueno, todos los semestres, porque la Universidad Veracruzana inventó un sistema que en lugar de poner orden es un terrible desorden. Estaba molesto mi hijo, entonces yo lo vi muy desanimado y le dije, voy a acompañarte, y fui con él, ¿verdad?, para arreglar su horario y tratar de que le diesen más materias. Ustedes saben que si ven a un jovencito, a un adolescente, las personas no le prestan mucha atención. Pero si ven a una persona madura como yo, es probable que presten más atención. Y me conmovió esto que les voy a decir. Llegué con mi hijo a la universidad y empezamos a revisar los horarios, ¿verdad? Y empecé a hablar con la gente y él iba conmigo. Y me di cuenta que un señor que está ahí como una especie de conserje, no sé cómo se pueda decir, cuidando, ¿verdad? Me vio. Yo primero no me di cuenta, pero después ya me di cuenta. Me vio, me observó cómo subía, bajaba, copiaba los horarios, ¿verdad? Con mi hijo. El Señor, yo me acerqué a él cuando entré, ¿verdad? Porque me dijo, tiene que registrarse, o a qué viene, me preguntó. Yo le expliqué, vengo a ayudar a mi hijo con lo de la inscripción. Y empezamos a dar vueltas. Pero cuando terminábamos, estaba con mi hijo parado frente a las vitrinas donde están las materias, ¿verdad? Se acercó el Señor y me dijo, dice, Señor, quiero decirle que si en algo yo puedo servirle para apoyar, dice, a su hijo, cuente conmigo. Le voy a dar mi teléfono, yo se lo voy a cuidar, me dijo. Y luego me dijo esta frase, a veces los padres, dice, vienen de tan lejos y los hijos, dice, no valoran, dice, lo que los padres están haciendo. Él no sabía que yo no había venido de tan lejos, pero él se imaginaba que había venido de una ciudad lejana para ayudar a mi hijo y él quería brindarme apoyo. Hermanos, mucha gente se está moviendo ahora, ¿saben eso? Muchísima gente se está moviendo ahora, están en transición. Y ojalá alguien se acercara y les hablara del amor de Cristo. Es un momento propicio. Ayuda a la gente a conectarse con Dios. ¿Cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les diga? Hermanos, la iglesia de Cristo existe para crecer y nunca dejar de crecer. Sin embargo, hermanos, hay muchos cristianos que piensan y creen que la iglesia no debe crecer. La gente pone un montón de pretextos, ¿verdad?, para no crecer. Quiero compartirles 3 de los pretextos más comunes. Permítame darles aquí algunas razones, ¿verdad? Algunos las usan como razones bíblicas, pero no son bíblicas. Que hemos oído acerca de por qué debemos dejar de crecer y poner una tapa al crecimiento.
no son bíblicas, así que por favor no piensen que son buenas. Si tienes una guía, ahí puedes ver cuáles son las 3 razones o las 3 objeciones no bíblicas para no crecer. Primero, Dios no está interesado en los números. Esta es la primera objeción, ¿verdad? ¿Han oído esa objeción, esa frase? A Dios no le interesan los números. Hermanos, si Dios no está interesado en los números, ¿por qué le puso a uno de los libros de la Biblia el nombre de Números? ¿Lo han visto? El Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 de la Biblia, los libros de la Biblia, nómbrenos por favor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. A Dios no le interesan los números, pues tanto que sí le interesan, que le puso a uno de los libros de la Biblia el nombre de Números. Que no me digan eso, por favor. Hermanos, ¿qué es lo que Dios hace en ese libro de Números? ¿Por qué se llama ese libro Números? ¿Saben por qué? Porque las personas cuentan. Cada persona cuenta, ¿verdad? Dios ama a las personas. Dios está interesado en contarlas, ¿verdad? Las personas, un número representa que una persona está ahí, existe, ¿verdad? Entonces es muy importante que no caigamos en la trampa. A Dios no le interesan los números. Claro que le interesan. Le puso a uno de sus libros ese nombre, y en ese libro las personas son contadas, las personas cuentan, por eso se llaman Números. Una vez vino un pastor y me dijo: nosotros no contamos a las personas en nuestra iglesia. Y me lo dijo así como muy orgulloso, ¿no? Como diciendo, nosotros no contamos a la gente. Y entonces yo le dije, oye, pero ¿ustedes sí cuentan las ofrendas en su iglesia? Y él me dijo, sí, eso sí contamos, hasta la más pequeña monedita. Entonces yo le dije, así que ustedes no cuentan a las personas, pero sí cuentan el dinero. ¿No te parece eso algo inconsistente, incongruente? ¿Cómo es posible, hermanos, que el dinero sea más importante que las personas? Si contamos el dinero hasta la más pequeña monedita, ¿por qué no habríamos de contar a las personas? Las personas cuentan. Así que cuando alguien dice, a Dios no le interesan los números, están equivocados. Esa no es una buena objeción. A Dios le interesan los números. El punto es, obviamente, que las personas son importantes y las contamos porque son importantes. Cada número representa a una persona. Dios está interesado en los números. Vean la segunda objeción que las personas dan, ¿verdad?, para no crecer. Y la gente se conforma. Ya no crecemos porque ya somos muchos, ¿no? Ya con eso está bien, es suficiente. Miren el segundo argumento. Nuestra iglesia quiere calidad, no cantidad. ¿La han oído? Aquí queremos calidad, no cantidad. ¿Por qué no crecen ustedes, hermanos, como iglesia? Le pregunté una vez a un pastor, el pastor me dijo, es que, hermano, aquí queremos pura calidad, no queremos cantidad. Suena como un buen argumento, ¿verdad? Normalmente, hermanos, déjenme decirlo, ¿verdad? Normalmente es una opinión muy piadosa. Cuando usted va de pesca, dígame una cosa, ¿en qué se interesa más? ¿En la calidad o en la cantidad? ¿No está interesado en ambos? La mayoría de las personas que van a pescar quieren lograr la mayoría de los peces que se pueda, dentro del límite legal que se permite, pero también quieren el pez más grande y más bonito que se pueda atrapar. No hay ninguna contradicción entre la calidad y la cantidad. Hermanos, es lo mismo en la iglesia. Cuando nosotros, ¿verdad?, procuramos grandes números de gente para Cristo y quiere que estas personas crezcan en madurez como Jesucristo, déjeme decirle que la calidad y la cantidad van juntas, ¿verdad? Una de nuestras metas, pues, es ser una de las iglesias más espirituales y más maduras, ¿verdad?, para el año 2020. Entonces, no está peleado, hermanos. De hecho, déjeme decirle, la calidad produce ¿qué cosa? Cantidad. Si yo soy un cristiano de calidad, ¿qué voy a producir?
otros cristianos. Entonces, la calidad siempre produce cantidad. Cuando una persona me dice, es que en esta iglesia no queremos cantidad, queremos calidad. O sea, lo que me estás diciendo que los que están aquí en tu iglesia todos son de calidad. Sí, eso te estoy diciendo. Pues creo que no son de calidad, porque si fueran de calidad estarían produciendo mucho. Es un engaño, ¿verdad? Una contradicción. Tenga cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, fueron primogénitos en su familia? Levanten la mano. Pocos. ¿Sí saben lo que es un primogénito? El primero de la familia. Bueno, algunos de aquí fueron primogénitos, ¿verdad? En su familia. ¿Qué tal si sus padres hubieran dicho, tenemos un niño de calidad, no necesitamos más niños? Pues hermanos, serían poquititos los que estuvieran aquí, porque fueron poquitos los que levantaron la mano, ¿verdad? Si sus padres hubieran pensado así, ya tenemos un niño de calidad, el primogénito, ya no queremos más. ¿Qué hubiera pasado con muchos de ustedes? No existirían, ¿verdad? Entonces necesitamos entender, ¿verdad? Entonces esto es importante. Imagínense que estoy acampando, ¿verdad? Con mis 3 hijos y se me pierden los 3. Y entonces los empezamos a buscar desesperadamente, mi esposa y yo, y encontramos a mi hijo Mandy. Y ya que encontramos a mi hijo Mandy, que es el primogénito, decimos, ya con eso está bien, por lo menos encontramos a uno. Ya. ¿Sí? Claro que no, buscamos a los otros 2. ¿Usted lo haría? ¿Cómo es posible, hermanos, que hayamos cristianos que, ya somos bastantes, ya con eso, ya está bien, ya no te intereses por los demás? Porque aquí lo que queremos es calidad, no cantidad. ¿Te parecería que eso es bíblico? No, porque si eres un cristiano de calidad, vas a ganar a otros, es decir, vas a traer cantidad. Cuidado con el argumento. Y número 3, las iglesias grandes son impersonales. Esa es la tercera objeción, ¿verdad?, que ponemos a veces al crecimiento de la iglesia. Las iglesias grandes son impersonales. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo que queremos decir, o lo que la gente quiere decir, hermanos, es que cuando una iglesia se hace tan grande, ¿verdad?, entonces la gente ya no se conoce, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, las iglesias grandes son impersonales. No, a mí no me gusta una iglesia grande, porque una iglesia grande se vuelve impersonal, ya no conoces a la gente, eres un anónimo, ahí eres uno más. Bueno, déjeme decirle que en efecto, ¿verdad?, una iglesia grande se puede volver impersonal, pero realmente no se logra ser una iglesia grande si usted es impersonal. Las personas no van a una iglesia que es fría y hostil. Normalmente son las iglesias pequeñas, ¿verdad?, que son de esa manera, en lugar de las iglesias grandes. Las iglesias grandes logran ser grandes porque son muy amistosas, porque se preocupan por las personas, son cálidas, son amorosas, son amigables. Si no, la gente no vendría, ¿sí o no? Si fuera cierto el argumento de que las iglesias grandes son impersonales, no habría iglesias grandes, porque en cuanto se empezaran a ser grandes, la gente se iría porque no quiere estar ahí. No, ¿por qué quiere estar la gente en las iglesias grandes? Si hay iglesias grandes, ¿por qué quiere estar la gente ahí? ¿Sabe por qué? Porque esas iglesias son cálidas, son iglesias amorosas, son iglesias que se preocupan por las personas. Si no fuese así, la gente no estaría ahí. Es mentira que las iglesias grandes se vuelven impersonales. Puede ser que algunas se vuelvan, pero en cuanto se vuelven, se hacen pequeñas porque la gente no quiere estar ahí. Pero si están ahí es porque no son impersonales. Cuidado con la trampa del argumento. Mis hermanos, de hecho, déjenme decirles, ¿sabe qué es lo que atrae a la gente? La calidez humana. Hay gente que me ha dicho, y eso me llena de mucho gozo, pastor, dice, nunca deje de decir al final de su sermón que nos demos un abrazo. Porque dice, hay gente que me dice,
Es el único abrazo que recibo en toda la semana. Hermanos, ¿sabe qué atrae a la gente? La calidez humana. Cuando nosotros queremos a la gente, cuando les amamos, entonces las personas se sienten queridas y vienen. Así que mis hermanos, Dios quiere que sus iglesias crezcan, que sus iglesias vayan adelante, vayan alcanzando a las personas para Dios. Cuidado con ese argumento. Mientras las iglesias se mantienen creciendo, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos un sistema, creamos un sistema para evitar que las iglesias se vuelvan impersonales. ¿Sabe cuál es ese sistema? Los grupos pequeños, ¿verdad? Una iglesia, hermanos, grande, tiene que dividirse en grupos pequeños. Es en los grupos pequeños donde las personas comparten la vida, comparten sus angustias, sus problemas, y oran los unos por los otros, y entonces se sienten parte de una familia. Si tú no estás en un grupo pequeño, te estás perdiendo de una tremenda bendición. Intégrate a un grupo pequeño, porque este es el sistema que las iglesias grandes tienen para que las personas se sientan queridas, atendidas. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estas son las 3 objeciones no bíblicas para no crecer. Pero déjenme decirles, estas objeciones no son ciertas. Quiero ahora compartirles 3 razones de por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer. Número 1, porque Dios ama a las personas. Esta es la primera razón de por qué no debemos dejar de crecer. Ya vimos las negativas, veamos ahora las positivas. Porque Dios ama a las personas. Hermanos, esta es la razón más importante de todas. Dios ama a la gente. ¿Saben cómo dice el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16, ¿lo recuerdan? Porque de tal manera dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben, hermanos, por qué las iglesias o nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? La Biblia dice que la razón es esta: Dios ama a las personas. Dios ama a la gente de tal manera. Eso quiere decir, como no tienes idea. De tal manera, hermanos, viene del verbo fabuloso. Dios ama tanto a las personas, y la iglesia del Señor debe buscar a la gente y traerla a los pies de Cristo, porque Dios los ama. En Romanos 5:8, Él nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Dios ama a la gente a pesar de lo que somos, ¿verdad? Él es nuestro modelo. Si Él ama a las personas, nosotros las amamos también, porque Él lo hace. Cristo lloró por la gente. Lucas 19 dice, ¿verdad?, que lloró sobre la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por la salvación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, mi hermana, que usted lloró por la salvación de un ser querido? ¿Cuándo fue la última vez que usted dobló sus rodillas y derramó lágrimas y le dijo a Dios, Señor, yo quiero que tú toques el corazón de esa persona, el corazón de mi hijo, el corazón de mi esposo, el corazón de mi familia, de mis amigos? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste por la salvación de una persona? Ahora tendremos la oportunidad de hacerlo por lo menos una segunda vez al año. Hermanos, el amor de Dios por la gente es tan grande, ¿verdad? Que Él alarga el tiempo. Miren cómo dice 2 de Pedro 3:9. ¿Cómo dice? El Señor, dice, tiene paciencia con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, dice, lleguen a arrepentirse. ¿Verdad? Ahí en el punto suspensivo, ¿verdad? Dice que el Señor no viene, tiene paciencia, alarga su segunda venida.
¿Saben por qué? Porque Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a arrepentirse. Así que, hermanos, Dios ama a las personas. La promesa de su segunda venida no se retarda, sino que Dios alarga el tiempo para dar oportunidad a que todos se arrepientan. Miren cómo dice Lucas 15:10, por favor. Miren lo que pasa según Lucas 15:10. Les digo, dice, que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Qué pasa, hermanos, en el cielo cuando una persona aquí en la tierra se arrepiente? Dice la Biblia que Dios hace fiesta. Les digo que asimismo se alegra Dios, dice, con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. La Reina Valera traduce, dice que hay, les digo, dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué, hermanos, Dios hace fiesta cuando un hombre aquí en la tierra escucha el mensaje de Dios, lo cree, lo acepta, se entrega a Cristo, su vida cambia? Hay una fiesta. ¿Por qué? Porque Dios ama a las personas y Él quiere que las personas lo conozcan y vivan de acuerdo a su voluntad. Miren cómo dice Mateo 9, del 12 y 13. ¿Qué dice? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A los pecadores. Hermanos, Dios ama a las personas. Y esa es la primera razón, ¿verdad?, de por qué la iglesia nunca debe dejar de crecer. El hecho es, hermanos, que nosotros creemos, ¿verdad?, que cada persona en el mundo tiene necesidad de Jesucristo. Cada uno necesita tener una relación con Él. Si no lo hacen, pasarán la eternidad sin Dios. Porque creemos lo que eso significa, nosotros vamos a continuar extendiendo la mano a cada persona en Jalapa. Nosotros sentimos la responsabilidad de decirles acerca de Jesucristo, porque Él los ama. Nosotros también lo hacemos, así que nunca debemos dejar de crecer. Número 2. ¿Por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Número 2, porque Dios ordena que los alcancemos. Dios ordena que los alcancemos. Hermanos, si Dios da una orden, hay que cumplirla. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Hermanos, si Dios da una orden, hay que cumplirla, a como dé lugar. Hay que hacer todo lo que se pueda para cumplir las órdenes y los deseos de Dios. ¿Sí o no? Hermanos, si Dios te da una orden a ti como persona, debes hacerlo lo más rápido que se pueda. ¿Estás de acuerdo? Si Dios nos da una orden como iglesia, como familia de Dios, debemos cumplirla, ¿sí o no? Porque si no la cumplimos, en lo personal seríamos personas desobedientes. Y como comunidad, como iglesia, seríamos desobedientes también. Pues déjeme decirle, espero que nunca lo olvide. ¿Sabe por qué nuestra iglesia jamás debe dejar de crecer? Porque Dios ordena de manera clara que vayamos hacia la gente y los alcancemos para Cristo. Debemos hacer un esfuerzo, todo lo que se pueda, sin límites, sin miedo. Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para llevar este mensaje liberador y salvador a las mentes y a los corazones. Dios ordena que los alcancemos. Mira dónde está el primer versículo donde dice esto. Lucas dice 14:23. ¿Qué texto, hermanos? ¿Cómo dice? Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas. ¿Y qué dice? Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Wow. Si ustedes leen el pasaje completo, ¿verdad?, es una parábola. Es la parábola de un hombre rico que hace una cena para su hijo. Y había invitado a las personas que vinieran, pero a la mera hora, ¿qué dijeron los invitados? No puedo, tengo cosas que hacer. Tengo que ir a probar una yunta de bueyes que compré. Oiga, ¿se prueba la yunta de bueyes en la noche? Eso era mentira, son pretextos de los seres humanos.
Cada quien dio una razón, ¿verdad? Y no fueron a la fiesta. Entonces, ¿verdad? El padre de familia se molestó, ¿verdad? Pero no podía dejar la boda de su hijo, la fiesta de su hijo sin gente. Entonces, ¿sabe qué hizo? Le dijo a sus criados: vayan a la ciudad, inviten a todos, tráiganlos a la fiesta. Entonces los criados fueron, invitaron a las personas y vinieron. Pero luego el criado, uno de ellos, va con el amo y le dice: ¿sabe qué? Todavía hay lugar y hay personas, pero todavía hay lugar, ¿qué hago? Y entonces viene esta tremenda declaración. Entonces el Señor le respondió, ¿qué le dijo? Ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Y hermanos, aquí está la orden de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él nos ordena que vayamos por los caminos, por las veredas, por las ciudades, por las aldeas, a donde se pueda. Debemos ir y traer a las personas. Es una orden, ¿verdad? Por eso la iglesia nunca debe dejar de crecer, porque Dios nos ordena que los alcancemos. Dios te ordena que alcances a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos. Alcánzalos para Cristo. Conéctalos con Dios. ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Por qué esta insistencia en buscar a la gente y traerla, aunque sea a la fuerza? Porque Jesús quiere verlos en su fiesta. Jesús quiere verlos salvados. Quiere verlos disfrutando la vida plena que está en Jesús. Jesús dice que hay que ir a buscarlos a donde ellos están, por los caminos y las veredas. ¿Por qué allí? Allí casi no hay gente. ¿No es esta una estrategia equivocada? ¿Por qué no mejor en los mercados, en el centro de la ciudad? ¿Por qué a los caminos? La razón es esta, hermanos. Si ya los había enviado a la ciudad, ya los había enviado al mercado, ya los había enviado a los centros donde hay mucha gente. Ahora Jesús dice, hay que ir a todos los lugares. Jesús dice, oblígalos a entrar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué obligarlos? Porque la gente por sí sola no querrá entrar. Hermanos queridos, no basta invitar a una persona a venir a nuestras celebraciones, no vendrán. ¿Sabe por qué? Yo ya no le digo a nuestra gente, inviten a las personas, porque si invitamos a las personas a que vengan a nuestras celebraciones, ¿sabe qué va a pasar? No vienen. ¿Por qué? Ya los psicólogos lo estudiaron, ¿verdad? Y ahora lo sabemos nosotros. A la gente le da miedo cruzar una puerta desconocida. Cuando la gente va a entrar a un recinto donde no ha entrado y donde no conoce a la gente y donde sabe que se va a encontrar con personas extrañas, le da miedo, la gente no quiere entrar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces hay que cambiar la estrategia. No les digas, ven, te invito. No, ve por ellos, tómalos de las manos y entra con ellos. Ellos se van a sentir más cómodos entrando con alguien. Ese es el sentido. Ve por los caminos y las veredas, tráelos, porque son tímidos. No entrarán, pero si tú los traes, vendrán. Y te vas a sentir muy bien de ver una vida, una persona salvada, alguien que va a la eternidad, que disfruta la vida plena que está en Jesús. ¿Qué gozo es eso? No hay mayor gozo y alegría que eso. Mira cómo dice Mateo 28:19. Todos conocemos ese texto. ¿Qué dice? Vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hay que ir. Necesitamos ir. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ve, no tengas miedo. Cuando lo haces, estás cumpliendo con la misión de Dios. No debemos dejar de crecer nunca, porque Dios ordena que los alcancemos. Quiero ser obediente. Esa es la razón, hermanos, por la que como pastor dirijo a la iglesia para que hagamos esto 3 veces al año. Pudiera ser más cómodo para mí no hacerlo, no involucrarme en todo el trabajo que implica, pero quiero ser obediente, quiero hacerlo porque no quiero que Dios me diga, no lo hiciste, fuiste desobediente. Él nos ordena que lo hagamos. Y finalmente, número 3. ¿Por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Número 3, porque el crecimiento es la voluntad de Dios. El crecimiento es la voluntad de Dios. Hermanos, Dios puso en su iglesia el ADN del crecimiento.
Dios no quiere una iglesia estancada, una iglesia pequeña. Dios quiere una iglesia que crezca, una iglesia creciente. Es su voluntad que su iglesia crezca. Miren cómo dice Hechos 2:47, por favor. ¿Cómo dice? Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso dice Hechos 2:47 en la NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué el Señor añade cada día a su iglesia los que van siendo salvos? ¿Sabe por qué? Porque esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere una iglesia estancada, no quiere una iglesia pequeña. Él quiere una iglesia que vaya creciendo cada vez más. Miren cómo dice Colosenses 2:19. ¿Qué texto, hermanos? ¿Qué dice? Bajo el control de Cristo, el cuerpo entero, o sea, la iglesia, se nutre y crece como Dios quiere que crezca. Repita conmigo, por favor. Dios quiere que su iglesia crezca. Repita conmigo. Dios quiere que su iglesia crezca. Esa es su voluntad. Es muy claro, muy franco. Dice Él que Él quiere que su iglesia crezca. En Mateo 16:18 Él dijo: edificaré mi iglesia. Hermanos, Dios ama a todos. Él quiere que nosotros continuemos extendiendo la mano por aquel, ¿verdad?, que no conoce a Dios. Él ha dicho: ustedes lo harán si son mis verdaderos discípulos. Usted hará lo que yo dije, dice Jesús. Usted compartirá su fe. El crecimiento de la iglesia es la voluntad de Dios. Hermanos, para algo murió Jesús. Él nos mandó celebrar, Él no nos mandó celebrar su cumpleaños, pero sí nos mandó recordar su muerte. Dejaremos, hermanos, que pase este mes, ¿verdad?, sin recordarle a la gente la razón por la que Él vino a esta tierra. Miren, aquí abajo en su guía les pongo el desafío. Dice el desafío: me involucraré en un esfuerzo por alcanzar a muchas personas para Cristo. Participaré entusiastamente en nuestra campaña. Ahí está mal la campaña, se llama Conéctate con Dios a través de 4 cosas. Vamos a hacer 4 cosas, hermanos. Les quiero pedir a todos quiero pedirles este esfuerzo en el nombre de Jesús. Enlistaré a 7 personas de mi círculo de influencia. No tienen que escribirlo, eso lo tienen ahí. Enlistaré a 7 personas de mi círculo de influencia. 2, oraré por ellas cada día para que Dios los salve. Número 3, cruzaré el salón y compartiré mi historia de fe con ellos. Y número 4, invitaré y traeré a ellas o a esas personas a alguna de las celebraciones dominicales. Hermanos, el Padre Nuestro es la oración más famosa del mundo, ¿sí o no? Y tiene 7 frases. El Padre Nuestro está construido con 7 oraciones, 7 frases. Es fascinante. En cada una de esas frases u oraciones, el Señor nos conecta, ¿verdad?, con una respuesta a los problemas que nos causan el estrés. Así que, hermanos, vamos a tener 7 mensajes, ¿verdad?, a través de los cuales vamos a encontrar respuestas de Dios a los terribles problemas que nos causan estrés. O sea, pastor, que el Padre Nuestro es una oración que nos ayuda a liberarnos del estrés. Sí. Pues no lo sabíamos, nada más la repetíamos así de memoria, pero nunca entendíamos nada. Ahora tenemos una magnífica oportunidad para hacer que la gente se conecte con Dios en esta campaña segunda del año. Yo le he orado al Señor y le estoy orando al Señor y le pido al Señor que use a toda su iglesia, a ustedes, los del culto de las 11, los de la 1, los que están en los grupos pequeños, los que están el sábado en CR, los que vienen el miércoles a la media semana, que use a todos para que causemos un impacto tremendo en la vida de la gente en este periodo del año que es el inicio de los cursos. ¿Le parece que puede ser muy bueno? Quiero pedir su ayuda. Si es posible, mis hermanos, todos, por favor cambien la portada de su Facebook o de su página web y pongan esta.
Imagínese el impacto en las redes sociales si más de 600 personas, si más de 500 personas tienen esta imagen de la campaña en las redes sociales. Imagínese el impacto que eso puede tener. Quiero pedir su ayuda. Jesús nos está viendo. Quiero pedir su ayuda en el nombre de Jesús. Vamos a hacer 4 cosas en esta campaña. Número 1, por favor, haga una lista de 7 personas a las que usted les gustaría compartirles el amor de Dios. Número 2, empiece a orar diario por ella. 1 minuto diario, salva a esas personas, Señor. Número 3, comparte tu historia de fe con ellas. Vamos a tener folletos disponibles. Nuestra hermana Vivis va a estar lista para tener folletos disponibles para que usted pueda llevarse algún folleto y compartir con alguien el mensaje de Dios. Y número 4, invite a esa persona y tráigala a alguna de las 7 semanas en que va a tardar la campaña sobre el Padre Nuestro. No sé si en este momento tú puedes pensar en 7 personas y le dirías a Dios: Señor, yo quiero que tú salves a estas personas. Voy a estar orando por estas personas. Voy a cruzar el salón por estas personas. Y voy a invitarlos, y en uno de esos domingos voy a traerlos. La música y la palabra va a tocar los corazones. Y Dios puede hacer un cambio tremendo en la vida de la gente. ¿Te daría gusto y gozo saber que por tu trabajo y tu esfuerzo alguien irá a la eternidad? ¿Te gustaría llegar al cielo y encontrarte allá con alguien que te diga: gracias, estoy aquí porque tú me hablaste? Jesucristo nos está viendo en esta mañana y Él dice: muévete, iglesia mía, muévete, vamos a hacer algo en favor de la gente, con serenidad, con paz, con tranquilidad, pero con fe y pasión vamos a hacerlo. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Y a ver si podemos cantar esa canción de Marcos Witt. Enciende una luz se llama. Viene muy a propósito, que su Espíritu Santo nos mueva y podamos ser bendecidos. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, gracias porque alguien me habló a mí de ti. Gracias porque estoy aquí, porque alguien se tomó el tiempo y me llevó a tus pies y me hizo saber quién eres tú. Gracias, Señor, por esa persona. Ahora yo te pido, usa mi vida en esta fabulosa serie, en esta campaña, para orar por la gente, hablarles de ti, traerlos a ti. Permíteme encender una luz. Padre, gracias te damos. Estamos muy emocionados, muy confiados. Bendice a tu iglesia, mueve a tu iglesia. Espíritu Santo, mueve a tu iglesia. Espíritu Santo, mueve el corazón de cada uno de los que estamos aquí para orar, para llorar por aquellos que no te conocen y que te necesitan. Permítenos hacer esta lista, Señor, de 7 personas y estar orando por ellas. Y bendice el arranque de la campaña el próximo domingo. Bendito seas. Enciende una luz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.